La puerta se cerró con una fuerza que no encajaba con la delicadeza de la niña. El estruendo recorrió el estrecho pasillo como un disparo sordo, y Pedro se quedó parado con el abrigo medio levantado, incapaz de completar el gesto de colgarlo en el gancho. El eco aún resonaba cuando oyó algo peor: la respiración entrecortada y contenida de alguien que intenta contener el llanto al otro lado. «Mija», dijo en voz baja, «ni siquiera has oído lo que quería contarte». Silencio. Un silencio tenso, casi áspero, que parecía empujarlo lejos de la puerta. Respiró hondo. Había pasado todo el día en los estudios de Tepeyac grabando una escena agotadora. Luces calientes, directores impacientes, vestuaristas corriendo. Y aún así, nada lo había cansado tanto como ese momento. No era el peso del rodaje ni la responsabilidad de llevar una película a cuestas. Era la repentina conciencia de que su propia hija, la niña a la que había mecido al son de Cielito lindo, ahora se avergonzaba de él. Abrió el abrigo en su mano, como si necesitara ocupar los dedos para no golpear esa puerta. El recuerdo de las conversaciones susurradas en el estudio aún le daba vueltas en la cabeza. Había oído a dos técnicos comentar algo sobre él, no directamente, pero lo suficientemente alto como para herir. «Dicen que su hija descubrió toda la historia», murmuró uno. «Si yo fuera ella, también me avergonzaría», respondió el otro, riendo, como si burlarse de Pedro Infante fuera un lujo permitido a los mediocres. Pedro fingió no escuchar, pero el veneno de esas palabras lo acompañó hasta su casa, creciendo, convirtiéndose en una angustia casi física. Y ahora, frente a la puerta cerrada, se daba cuenta de que el rumor había llegado donde más dolía. Se acercó un poco más. «Hija, háblame». No hubo respuesta, solo ese silencio duro, que más parecía una advertencia. Apoyó la frente en la madera, sintiendo el frío del barniz. Era extraño cómo un hombre acostumbrado a las multitudes, a los escenarios, a los aplausos, a los focos, podía sentirse tan impotente ante una puerta. Pedro dio un paso atrás, luego otro. Caminó hasta la sala y dejó el abrigo en el sofá. La casa estaba demasiado silenciosa. La radio, que ella solía dejar encendida, estaba apagada. Los libros escolares esparcidos sobre la mesa parecían abandonados apresuradamente. La taza de leche aún humeaba, lo que significaba que todo había sucedido minutos antes de que él llegara. Se sentó, inquieto, apoyando los codos en las rodillas. ¿De dónde lo había oído? ¿Quién se lo había contado? ¿Por qué? Sin embargo, la pregunta que más le atormentaba era otra. ¿Qué cree exactamente que hice? Porque Pedro sabía que ese rumor no era nuevo. Llevaba años circulando entre bastidores, resurgiendo cada vez que algún rival quería empañar su brillo. Una historia distorsionada, utilizada como arma. Un pedazo de su pasado que nunca se había atrevido a explicar públicamente, no porque fuera culpable, sino porque era demasiado doloroso. Se levantó de repente, presa de la inquietud. Cruzó el pasillo de vuelta a la habitación de ella. Llamó suavemente a la puerta. «Hija mía, si has oído algo, al menos déjame decirte la verdad». No hubo respuesta. Solo el ruido sordo de la sábana al ser tirada, tal vez para ocultar el rostro mojado. Pedro apoyó la mano en el pomo, pero no lo giró. No quería forzar, no quería invadir. Su relación siempre se había guiado por la confianza, no por el miedo. «Si supieras cuánto me duele esto», murmuró, casi para sí mismo. Un movimiento al otro lado, tal vez ella se había movido en la cama, tal vez se había acercado a la puerta. Por un instante, imaginó que ella iba a abrir. Su corazón dio un breve salto, esperanzado. Pero el instante pasó. Dejó que su mano se deslizara de la manija y susurró. «Te quiero, mija. Aunque ahora no quieras hablar conmigo, estoy aquí». Se dio la vuelta lentamente
y volvió al pasillo, sintiendo cada paso como si atravesara arenas movedizas. En la sala, encendió una lámpara y se recostó en el sillón, el rostro sumergido en la penumbra, el cuerpo inclinado por el cansancio. En ese momento, comenzaron a aflorar viejos recuerdos, fragmentos de un pasado que nunca había compartido con nadie. Historias que había guardado bajo llave porque le dolían. Historias que ahora, de alguna manera cruel, estaban afectando a su hija. Se pasó la mano por el pelo, suspiró y pensó: si quieren hacerme daño, está bien. Pero ¿por qué hacerle daño a ella? Por primera vez desde que entró en el cine, Pedro Infante sintió algo que no era miedo escénico, ni ansiedad por el estreno, ni temor a la crítica. Sentía pavor de perder el amor de su propia hija, y ese pavor, silencioso y denso, permaneció con él hasta el amanecer, mientras, detrás de la puerta cerrada, 2 lágrimas escapaban en silencio, una a cada lado de la pared. El palenque de Tepito hervía como un caldero cuando Pedro atravesó la puerta lateral. La multitud gritaba pidiendo un duelo de cantantes, las copas de mezcal tintineaban y los gallos encerrados en cajas de madera batían las alas con inquietud. El olor a polvo, alcohol y sudor era tan fuerte que parecía un muro invisible. Pero Pedro no había venido a cantar, no había venido a beber. Había venido a encontrar a un hombre y a arrancarle la verdad que estaba destruyendo su hogar por dentro. Caminó por los estrechos pasillos, esquivando a los apostadores y a los hombres que gritaban cifras como quien juega su destino al aire. El sombrero que llevaba le proporcionaba suficiente sombra como para que pocos lo reconocieran. Él lo prefería así. No quería llamar la atención, ni necesitaba el glamour que lo acompañaba en cualquier rincón de México. Esa noche era de otra naturaleza. Tenía más de carne que de canto, más de dolor que de música. A cada paso que daba, recordaba la puerta cerrada de la habitación de su hija, la respiración entrecortada, la negativa a mirarlo. Ese silencio dolía más que cualquier crítica de la prensa. Y él sabía con la amarga certeza de quien ya había visto mucho, que todo había comenzado con un nombre: Raúl el Gavilán. Mientras se acercaba al backstage, 2 chicos charlaban cerca de una pila de cajas. Dicen que el Gavilán hoy viene afilado. Sí, y también dicen que anda difundiendo algo importante sobre el infante. Pedro pasó junto a ellos sin detenerse, pero escuchó cada palabra como si se la estuvieran leyendo en la piel. El rumor ya se había extendido como la pólvora. Entró por la cortina de lona que daba acceso al pasillo de los camerinos. Allí dentro, la música y los gritos del público quedaban lejanos, amortiguados, como si el mundo exterior se hubiera desconectado temporalmente. La luz era tenue, amarillenta. El olor a tabaco impregnaba las paredes. Y entonces lo vio. Raúl el Gavilán estaba sentado en una silla de madera, con los pies sobre un baúl y la guitarra apoyada a su lado. Era un hombre delgado, con rostro de ave rapaz, nariz afilada, barbilla puntiaguda, ojos siempre entrecerrados como si observaran a una presa. Bebía tequila directamente de la botella, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Pedro entró lentamente, cerrando la cortina detrás de él. Raúl. El hombre levantó la vista, sorprendido solo por medio segundo. Luego sonrió, una sonrisa irregular, sin calidez. Vaya, si es el santo patrón del cine mexicano, dijo con falsa reverencia. ¿Qué le trae a mi humilde camerino? Pedro no respondió. Caminó hasta delante de él, se detuvo a unos pasos y se quitó el sombrero lentamente, como quien se prepara para una conversación seria. «Fuiste tú, ¿verdad?» El Gavilán levantó una ceja. «¿Qué?» «La historia que escuchó mi hija». La voz de Pedro era baja, firme. «Le dijiste que abandoné a mi padre en el hospital,
que lo dejé morir solo. La sonrisa de Raúl se abrió como un cuchillo. ¿Y no fue así? Inclinó la cabeza. La leyenda de la gente con un pasado feo. Nada nuevo, compadre. Solo conté lo que todo el mundo ya sabe entre bastidores. Pedro respiró hondo. No quería levantar la mano. No quería perder el control. El palenque estaba lleno. Cualquier movimiento brusco sería noticia al día siguiente, y no sería él quien saliera perjudicado, sino su hija, que ya había sufrido demasiado. Mi hija tiene 13 años, Raúl. 13. ¿Y qué? El hombre se encogió de hombros. Crecer duele. Es mejor que sepa ahora que su padre no es un héroe, sino un hombre común lleno de culpa a sus espaldas. Pedro dio un paso adelante. La silla de Raúl crujió cuando él retrocedió instintivamente. Nunca le daré la espalda a mi padre. Su voz estaba cargada de un peso antiguo, casi olvidado. Y tú lo sabes. Lo sabes tan bien como sabes que esta mentira comenzó, porque un productor resentido quería arruinar mi carrera antes de nosotros los pobres. Tú estabas allí cuando se lo inventó, Raúl. Estabas allí. El hombre apretó los labios. La verdad le molestaba. Si la historia se popularizó, es porque parecía buena. Raúl esbozó una sonrisa torcida. Y ahora, por fin, ha encontrado a alguien que pueda creerla. Pedro sintió algo cálido subir por su pecho. No era ira, sino una especie de protección feroz, casi instintiva. No por él, sino por su hija. ¿Por qué ella? ¿Por qué meterse con ella? Raúl se quedó en silencio durante unos segundos, extraño, calculando. Luego dio un largo trago al tequila y dijo: porque golpear al ídolo es fácil, pero herir al hombre detrás del ídolo, eso duele de verdad. Pedro cerró los ojos por un instante. Era una crueldad tan simple, tan humana, tan cobarde. Cuando abrió los ojos, su voz era baja, controlada como una hoja fría. Crees que has destruido algo, Raúl, pero solo has encendido lo que faltaba para que yo resolviera esta historia de una vez por todas. Raúl frunció el ceño. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Callarme? Pedro negó con la cabeza. No, voy a decir la verdad. A ella, y solo a ella. Se ajustó el sombrero. Y cuando mi hija lo sepa, tu mentira morirá, como mueren todas las mentiras que dicen los hombres pequeños. Se dio la vuelta para salir. ¡Pedro!, lo llamó Raúl, inesperadamente serio. Si se lo vas a contar, prepara su corazón. La verdad duele más que la ficción. Pedro se detuvo medio segundo, pero no respondió. Caminó de vuelta por el pasillo, ignorando los gritos del público al otro lado de la lona. El palenque vibraba, pero él estaba en silencio por dentro. Ese silencio que precede a las decisiones imposibles. Mientras abandonaba el lugar, solo pensaba en una cosa. Si contar la verdad significaba perder el brillo que su hija veía en él. Entonces que así fuera. Porque perder su amor sería peor que cualquier caída. Y así, con pasos lentos, Pedro Infante salió del palenque cargando sobre sus hombros no la fama, no la leyenda, sino el peso de un padre a punto de revelar la historia que había evitado toda su vida. La casa parecía suspendida en el tiempo cuando Pedro llegó esa noche. La calle ya dormía, y aún así, el interior estaba iluminado solo por una lámpara olvidada sobre la mesa de la sala, que proyectaba un brillo amarillo que apenas llegaba al pasillo. El silencio que lo recibió no era el mismo que al principio de la semana. No era el silencio irritado de las puertas cerradas, sino un silencio tenso, lleno de expectación, como si toda la casa contuviera la respiración, esperando lo que él finalmente tenía que decir. Su hija estaba sentada a la mesa, inclinada sobre un libro abierto que no leía. El lápiz descansaba entre sus dedos, inmóvil. Cuando él entró,
Ella no levantó la vista inmediatamente. Solo respiró hondo, como si intentara prepararse para algo que no sabía nombrar. Pedro se quitó el sombrero lentamente y lo colocó sobre la silla de al lado. Sus manos temblaban más que la noche anterior. El valor que había tenido para enfrentarse a El Gavilán parecía poco ante el reto de mirar a los ojos a su propia hija. «Mija, ¿podemos hablar?» Ella cerró el libro sin hacer ruido. Siguió mirando sus manos durante unos segundos y luego asintió, casi imperceptiblemente. Él se acercó, tiró de la silla frente a ella y se sentó. Pero no sabía por dónde empezar. Se pasó la mano por la cara como quien intenta limpiar décadas de silencio. «Has oído una historia sobre mí, y sé que te ha dolido, pero necesito contarte la verdad, toda la verdad, aunque sea difícil para mí». La chica levantó la mirada. Había miedo en ella, pero también algo más profundo, una mezcla de decepción y necesidad. Necesitaba escuchar. Necesitaba creer en algo antes de que fuera demasiado tarde. Pedro apoyó los codos en la mesa e inclinó un poco el cuerpo hacia adelante. «Cuando tenía tu edad, exactamente tu edad». Mi padre empezó a cambiar. Hablaba despacio, como si cada palabra fuera un objeto pesado que había que colocar en el lugar adecuado. Era un hombre trabajador, generoso. Pero tenía un vicio terrible: la bebida. La hija apretó los dedos entre sí. Nunca había oído a su padre hablar de su abuelo con tanta gravedad en la voz. En aquella época, cuando un hombre bebía demasiado, nadie decía que era una enfermedad. Decían que era un defecto de carácter, vergüenza, debilidad, y yo solo era un niño que intentaba entender todo eso. Un profundo suspiro se le escapó, como si sacara el polvo de viejos recuerdos. Llegaba tarde, a veces herido, otras veces tan triste que parecía que el mundo se le había caído encima. Y yo cuidaba de la casa, de tu abuela y de él, como podía. Por un instante, los ojos de Pedro vacilaron. No era el dolor del pasado, era el peso de lo que estaba a punto de confesar. El día que enfermó, intenté llevarlo al hospital. Lo juro, mija, lo juro por tu vida. La voz que siempre había llenado palenques y cines ahora era solo un murmullo entrecortado. Pero él me agarró de la camisa, me dijo: «No quiero ser una carga para ti, Pedrito. Déjame». Pedro se miró las manos, como si aún sintiera la fuerza de aquellas manos más viejas agarrando su camisa de niño. Insistí. Discutimos. Estaba débil, pero terco como una mula. Dijo que no quería morir rodeado de médicos, quería morir en casa. Las siguientes palabras costaron unos segundos de silencio. Le obedecí. La hija abrió mucho los ojos, no en señal de reproche, sino de asombro. Empezaba a entender, pero no todo. A la mañana siguiente, la voz se le quebró. No se despertó. Pedro respiró hondo, tragó el nudo que le subía por la garganta. Y ahí comenzó la historia. Dijeron que lo abandoné, que me fui para cantar, para buscar la fama, que lo dejé solo. Levantó la mirada, y por primera vez, su hija vio algo que nunca había imaginado ver: vergüenza. No por su actitud, sino por el juicio que le había acompañado toda la vida. Nunca conté la verdad porque hablar de eso siempre me destruyó. Y porque vaciló, porque quería que me vieras como un héroe, como los papeles que interpreto en las películas. Y los héroes nunca tienen ese tipo de mancha en su pasado. La niña se llevó la mano a la cara, secándose una lágrima que empezaba a brotar. «Papá, ¿por qué nunca me lo contaste antes?» Pedro extendió la mano, pero se detuvo en el aire, respetando la distancia que aún existía. «Porque no quería que cargaras con mi dolor. Pero ahora veo que el silencio ha hecho más daño que la verdad». La hija respiró hondo,
tratando de controlar el llanto. Yo lo escuché en la escuela. Una amiga me dijo que su padre se lo había contado. Me avergoncé, y no de ti, sino de lo que los demás iban a pensar de mí. Fue como si se abriera una rendija de luz en el pecho de Pedro. Asintió lentamente, comprendiendo no solo su miedo, sino también la soledad que había creado ese rumor. Lo entiendo, hija. Lo entiendo más de lo que imaginas. Entonces, sin que él se lo pidiera, ella extendió la mano y le cogió la suya. Un pequeño gesto, pero que disipó la tensión acumulada en los días anteriores. Lo siento, papá. Pedro cerró la mano sobre la de ella, firme, emocionado. No, hija mía. Yo debería haber hablado antes. Las cosas que no contamos son las que más duelen a quienes amamos. La niña se levantó y caminó hacia él. Se acercó lentamente, como si estuviera volviendo a aprender a reconocer a su propio padre. Y lo abrazó, con fuerza, con sinceridad, el tipo de abrazo que deshace semanas de dolor. Pedro la envolvió en sus brazos, respirando el aroma de su cabello, sintiendo cómo el alivio recorría su cuerpo como una redención larga y merecida. La hija murmuró contra su pecho. No me avergüenzo de ti, papá, es solo que... No sabía qué pensar. Pedro cerró los ojos. No necesitaba nada más. En ese instante, se dio cuenta de algo que le atravesó el alma. La verdad, aunque sea dolorosa, reconstruye lo que la mentira intenta destruir. Pero también sabía que, para sellar esa cicatriz invisible, aún faltaba algo que solo la música podía proporcionar, y ese algo se revelaría en XLW. La madrugada aún no había terminado, cuando Pedro decidió que la historia necesitaba un cierre. No un discurso, no una promesa, sino algo que solo él sabía ofrecer. Una verdad cantada. No para México, no para la radio, sino para su hija. Ella merecía escucharlo de él, en el único idioma que lo hacía completamente sincero. A la mañana siguiente, llamó a un viejo amigo de radio XW y le pidió un favor que nadie se atrevería a negar al hombre de la voz de oro: acceso al estudio antes de que comenzara la programación. Solo 1 hora, compadre. Y sin prensa. Algo entre padre e hija. El técnico aceptó, demasiado curioso como para preguntar detalles. Cuando llegaron, el edificio aún parecía dormido. Los pasillos olían a café viejo, y solo un ventilador giraba perezosamente en el techo de la recepción. Su hija caminaba a su lado, sosteniendo el abrigo contra el pecho, un poco tímida, un poco emocionada, como si sintiera que algo importante estaba a punto de suceder. El operador los esperaba en la puerta del estudio principal. Todo listo, Pedro. Micrófono calibrado. Mesa limpia. Solo tienes que entrar. Pedro le dio las gracias con un gesto y abrió la pesada puerta insonorizada. El estudio estaba sumido en una suave penumbra, iluminado solo por la luz de las máquinas. El silencio que reinaba en su interior era casi sagrado, el mismo silencio que precedía a grabaciones legendarias, confesiones públicas, declaraciones que quedaban grabadas en el aire para siempre. Entró primero, se quitó la chaqueta y se ajustó el cuello de la camisa. Su hija se quedó detrás del cristal, en la sala de control, observando con una mezcla de reverencia y sorpresa. Para ella, ese espacio era el templo donde México escuchaba lo que el corazón de su padre tenía que decir. Pedro respiró hondo. Se colocó frente al micrófono Neumann, el mismo modelo que había inmortalizado tantas de sus canciones. Pero esa mañana, un detalle lo cambiaba todo. No había guión, ni música preprogramada, ni director de orquesta. Cantaría de la forma más pura posible, solo con la voz y el sentimiento. Hizo una señal al operador. La luz roja se encendió. Esto, comenzó con voz grave, aún sin cantar, es para alguien a quien amo más que a mi propia vida. Al otro lado del cristal,
Su hija se llevó una mano a la boca, sorprendida. El técnico, dándose cuenta de la intimidad del momento, bajó la mirada discretamente. Pedro cerró los ojos. La melodía surgió lentamente, como quien abre una antigua caja fuerte. Era una canción inédita, que había ido componiendo fragmentada en noches de insomnio, sin saber si algún día tendría el valor de terminarla. Ahora lo entendía. Ella esperaba precisamente este momento. Cantó: «Si callé, hija mía, fue por miedo, no a perderte, sino a que miraras mis sombras. Yo cuidé tu alegría con silencio, como quien guarda un tesoro que no se nombra». La voz salía firme, pero llena de grietas que no existían en el Pedro artista, solo en el Pedro padre. No necesitaba acompañamiento. Todo el estudio parecía respirar al mismo ritmo que él. Cada palabra atravesaba el cristal y llegaba directamente al corazón de la niña. Continuó: «No fallé, vida mía. Sí falló la historia, pero yo te juro, con el alma abierta, que jamás dejé solo a quien me dio su nombre, ni dejaría sola a ti, mi puerta más cierta». Cuando terminó la segunda estrofa, abrió los ojos. Su hija lloraba en silencio, incapaz de apartar la mirada. La canción no era perfecta técnicamente, pero contenía una verdad que pocas de sus canciones tenían, una verdad que pesaba más que cualquier leyenda. Pedro volvió a inspirar, y terminó con una frase que nadie fuera de aquella sala oiría: «Si canto, hija mía, es para que sepas quién soy de verdad». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener forma. Ningún técnico se atrevió a tocar ningún botón. Ninguna máquina hizo ruido. Incluso la ciudad exterior, con sus tranvías y bocinas, pareció detenerse por unos segundos. Pedro se quitó los auriculares lentamente y dejó el micrófono. Caminó hacia la puerta que separaba el estudio de la cabina. Cuando la abrió, su hija corrió hacia él, sin dudar, sin miedo, sin vergüenza alguna. El abrazo fue tan fuerte que el propio Pedro contuvo la respiración. «Papá», balbuceó ella, «nunca te había oído así». Él le besó en la cabeza, respirando profundamente para controlar la emoción. Porque nunca antes había necesitado ser tan sincero como hoy. El técnico, visiblemente emocionado, se secó los ojos y carraspeó. «Pedro, esto debería salir al aire. Es demasiado bonito para guardárselo». Pedro sonrió con amabilidad, pero negó con la cabeza. «No, compadre. Esta canción es suya, solo suya». La hija lo miró, sorprendida y conmovida. «¿Puedo? ¿Puedo quedarme con la grabación?». Él le puso las manos sobre los hombros. «Puedes guardarla en tu corazón. No necesitas un disco. Esa música la completas tú». Ella sonrió, una sonrisa tímida, pero llena de renovada confianza. El peso de toda la semana se disolvió como polvo al viento, y en ese instante, Pedro se dio cuenta de algo que lo acompañaría por el resto de su vida. La leyenda puede pertenecer a México, pero el hombre, pertenecía a ese abrazo. Al salir de Xebualu, el sol comenzaba a salir. La ciudad despertaba con su prisa habitual, pero para padre e hija, el mundo parecía ir más despacio, como si reconociera la delicadeza del momento. Al día siguiente, el rumor murió. No hubo escándalo, ni protestas, ni desmentido oficial. Simplemente murió, porque ninguna mentira sobre Pedro sobreviviría después de que su propia hija supiera la verdad. Y así, sin quererlo, creó otra leyenda, quizás la más humana de todas, la del hombre que cantó para curar la herida que dejó el silencio.